Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pequeño tutorial en donde os voy a explicar cómo instalar y cómo configurar por primera vez el programa de grabación Streamlabs OBS. Antes de empezar quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de mis redes sociales por si me queréis seguir, así como también tenéis los enlaces a otros tutoriales que os pueden ser de utilidad. Bueno, dicho esto, comenzamos. Como muchos sabréis, el programa de grabación Streamlabs es un programa que permite grabar y transmitir vídeo a través de plataformas de streaming como pueden ser Twitch o YouTube. Bien, este programa se realizó en base a otro programa bastante conocido llamado OBS. Mucha gente prefiere el programa Streamlabs, ya que este programa incorpora algunas características que no tiene OBS, como bien pueden ser plantillas de overlays completamente gratuitas, así como también incorpora un chat que está integrado dentro de la propia aplicación y en donde puedes monitorizar en tiempo real cómo va tu transmisión. Para poder instalar este programa nos tenemos que ir en primer lugar a nuestro buscador y escribimos lo siguiente: Streamlabs, como veis en pantalla. Bien, una vez hecho esto, seleccionamos aquí la opción que tiene como dominio streamlabs.com, abrimos esta web y aquí nos va a aparecer este botón que pone Descarga Streamlabs Desktop. Apretamos este botón y se va a descargar automáticamente el programa para poder instalar. Bien, una vez que ya se haya descargado el archivo .exe, ahora lo que tenemos que hacer es abrir este archivo. Nos tiene que aparecer esta ventana de acuerdo de licencia. Le damos a aceptar, le damos a instalar y esperamos un poco. Esto puede tardar más, puede tardar menos, dependiendo de la velocidad de vuestro disco duro. Bien, una vez que haya terminado de instalarse todo lo necesario, os va a aparecer esta ventana de finalizado el asistente de instalación de Streamlabs Desktop. Así que le damos a terminar y se va a abrir de forma automática el programa. Bien, la primera vez que iniciéis este programa, os va a aparecer dos opciones para poder configurar de forma automática el Streamlabs. O bien os da la opción de si quieres utilizarlo principalmente para hacer streaming o si solo quieres utilizarlo para grabación. Si seleccionáis la primera opción que pone de streaming en tiempo real y le dais a continuar, aquí os va a salir una ventana en donde podéis seleccionar la plataforma con la que queréis configurar el programa, ya sea Twitch, ya sea YouTube, ya sea Facebook. Entonces seleccionáis una de estas plataformas. Por ejemplo, yo selecciono Twitch y aquí se me va a abrir automáticamente una ventana en el navegador predeterminado, que en mi caso es Chrome. Y aquí tenéis que poner vuestro usuario y vuestra contraseña. Y luego os va a salir una ventana de si quieres autorizar que Streamlabs gestione con algunas características de tu cuenta. Le dais a autorizar y ya está. En algunos casos os puede pedir algún código de verificación que se envía de forma automática a vuestra dirección de correo electrónico. Así que únicamente copiáis ese código de verificación por primera vez y ya se va a autorizar al programa Streamlabs para que gestione todo lo relacionado con la transmisión a través de Twitch. Lo mismo con YouTube, ¿de acuerdo? En este caso creo que no os pide ningún código de verificación, únicamente es iniciar sesión con Google y dependiendo de la seguridad que tengáis en vuestra cuenta de Google, pues os puede pedir algunas verificaciones, pero eso ya es propio de la cuenta de Google. Y en caso de que no os aparezca vuestra plataforma que queráis seleccionar, aquí os da la opción de seleccionar otras plataformas como pueden ser TikTok, Live o Nimo TV. Bien, en mi caso yo voy a omitir esto. Incluso en caso de que omitáis la configuración inicial de la plataforma de streaming, también os da la opción de o bien empezar desde cero a configurar el programa Streamlabs o bien importar la configuración que tengáis desde OBS Studio. Entonces aquí, si seleccionáis esta opción, se va a copiar todas las configuraciones que tendríais ya previamente en el programa OBS Studio. Eso en caso de que ya
hayáis usado antes el programa OBS. Bien, en caso de que solamente queráis el programa para grabación de vídeo, aquí también os ofrece la opción de configurar de forma automática el programa. Bien, aquí ya os está avisando de que el programa Streamlabs se va a optimizar para la grabación. Entonces le dais a continuar y aquí os va a aparecer una ventana para configurar vuestro micrófono y vuestra webcam. Aquí os debería aparecer la webcam en caso de que tengáis instalada alguna. Ya se os reconoce automáticamente vuestra cámara. Podéis elegir también un preajuste visual, como por ejemplo algún filtro como tono sepia, escala de grises, ¿de acuerdo? Y luego aquí también podéis elegir el micrófono predeterminado o el que queráis. Podéis darle a continuar o omitir lo que... Muy bien, una vez que ya tengamos esta ventana, ahora nos tenemos que ir aquí a la esquina inferior izquierda y abrimos ajustes. Aquí, en general, nos pone la opción de cambiar idioma. Aquí también podemos desactivar la opción de aceleración de hardware. Luego también tenemos aquí la opción de algunas opciones para configurar la salida. Es decir, por ejemplo, continuar grabando cuando se detenga el stream o grabar automáticamente al hacer stream. Estas son opciones adicionales. Eso ya dependiendo de lo que necesitéis. Por ejemplo, de grabar automáticamente al hacer stream puede ser útil cuando, por ejemplo, queréis hacer un directo en Twitch, pero queréis también que se grabe esto y lo tenéis almacenado en vuestro disco duro. Luego también tenéis aquí un cuadro de confirmación al iniciar y detener los streams. ¿De acuerdo? Esto ya son características adicionales dependiendo de lo que queráis. Luego también aquí tenemos en la segunda opción donde pone Stream, una opción para poder configurar el servicio de transmisión en caso de que no lo hayáis configurado al principio. Como digo, aquí podéis elegir entre Twitch, YouTube, Facebook Live. Incluso también os da la opción de personalizar un servicio adicional, únicamente copiando la URL y copiando aquí la clave de transmisión. Lo mismo con YouTube y Twitch. Aquí, en caso de que no queráis iniciar sesión con vuestra cuenta, únicamente tendríais que copiar vuestra clave de transmisión, que suele estar en las configuraciones, tanto en YouTube como en Twitch, suele estar ocultas para que otra gente no lo pueda copiar. Aquí también podríais iniciar sesión en la plataforma que prefiráis. Bien, otra cosa que también podéis configurar aquí desde ajustes es la salida. Aquí yo, por ejemplo, os recomiendo bastante que lo configuréis, ya que por lo general os suelen poner una velocidad de bits bastante baja. Entonces, por ejemplo, para grabación de vídeo, ya Twitch os pone una serie de recomendaciones si queréis transmitir en 720p o en 1080p. Por lo general, para transmitir en 1080p y a 60 fps os suele recomendar una velocidad de bits de 6000 aproximadamente, y para 30 fps 1080p pues unos 4500. ¿De acuerdo? Eso ya dependiendo un poco de las características que tenga vuestro equipo. Entonces, por ejemplo, yo pondría aquí 6000. Luego aquí en encoder, esto ya dependiendo de vuestro hardware, dependiendo del procesador y dependiendo de la tarjeta gráfica que tengáis, aquí por defecto siempre va a aparecer X264. Este es el códec, para mí, lo mejor para grabar vídeo, ya que es un códec que utiliza el procesador en su gran mayoría para procesar vídeo. Pero ¿qué ocurre? Que a la hora de hacer directos, el consumir tantos recursos del procesador puede hacer que lo que estemos jugando se vea bastante lentecido, con lag, con artefacto, con tirones, con bajones de FPS. Entonces, para transmisión de vídeo no se suele utilizar tanto X264. Se suele utilizar más los propios códecs, como por ejemplo pueden ser de aceleración de vídeo el que tiene Nvidia. Para hacer streaming se suele utilizar sobre todo
los códecs de aceleración por tarjeta de vídeo, como por ejemplo el caso de Nvidia, que tiene el códec NVENC X264. En mi caso, en este portátil, como tengo una GPU integrada de AMD, me aparece esta opción, que es hardware AMD. Pero si tenéis una tarjeta gráfica de Nvidia, aquí os va a aparecer la opción de NVENC. Entonces seleccionáis esa opción y ya está. Luego aquí también podéis seleccionar la velocidad de bits de audio. Podéis dejarlo en 160 o subirlo un poco más. Por ejemplo, 320. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, la configuración más simple para streaming. Luego también tenéis aquí la opción de configurar para grabación de vídeo. Aquí lo que sí que os recomiendo es que cambiéis la ruta de grabación si no queréis que todos los vídeos vayan a la carpeta vídeos. En mi caso, por ejemplo, como tengo un disco duro adicional para todo lo que son grabaciones y edición de vídeo, pues suelo configurar como ruta predeterminada la grabación esa carpeta, la carpeta dentro de ese disco duro. En vuestro caso podéis elegir aquí la carpeta que más os guste, le dais a buscar y seleccionáis vuestra carpeta. Luego aquí en calidad de grabación podéis elegir entre el mismo que el stream, es decir, que copia las mismas características que tiene vuestro stream. Luego aquí os pone High Quality, Medium File Size, es decir, que tiene una gran calidad pero un tamaño del archivo medio. Luego aquí calidad indistinguible, esto quiere decir que la calidad será prácticamente, no se va a notar la diferencia con la calidad original del vídeo y va a tener un tamaño de archivo mayor. Y luego una calidad lossless, es decir, sin pérdida de calidad. ¿De acuerdo? Debéis tener en cuenta que a mayor calidad, mayor recursos va a utilizar el programa Streamlabs. Luego aquí, en formato de grabación, sí que os recomiendo mucho que miréis qué tipo de archivo soporta el programa de edición de vídeo que vais a utilizar. Por ejemplo, si vais a utilizar el programa de edición de vídeo Sony Vegas, debéis saber que ese programa no admite el formato MKV, solamente admite el formato de archivo MB4. Entonces, si vais a utilizar el Sony Vegas, vais a tener que poner aquí por defecto formato de grabación MP4, ya que si no, se va a grabar todo en MKV y luego vais a tener que reencodear esos archivos de grabación antes de poder editarlo en Sony Vegas. Yo considero que es mucho más cómodo grabar directamente en MP4, ya que así solamente tenéis que arrastrarlo al Sony Vegas y ya directamente lo editáis y os ahorráis un paso intermedio. Luego aquí en Encoder, aquí podéis elegir otra vez, al igual que en el streaming, podéis elegir el códec de grabación. Aquí, como digo, en grabación yo os recomendaría más, ya que ese es el códec que nos garantiza mayor calidad de grabación de vídeo. También puedes utilizar los aceleradores de vídeo en NVENC o el acelerador por hardware de AMD. ¿Qué ocurre? Que al ser una aceleración por hardware bastante más rápida, también puede producir algo de artefacto. Se puede ver en las grabaciones de vídeo de videojuegos muy dinámicos con mucho movimiento, se ve en determinados momentos algunos píxeles grandes, ¿de acuerdo? Algunas franjas de píxeles que puede resultar algo molesto. Pero como digo, esto ya, bien, una vez que ya hayáis elegido aquí el encoder, únicamente le tendréis que dar aquí a hecho y ya está. Ya se os guardará toda la configuración de salida del vídeo. Aquí también tenéis la opción de utilizar la configuración avanzada. Esto ya es un poco más complejo, por así decirlo, pero no mucho. Podéis aquí elegir la opción de forzar las características de encodeo en el servicio de streaming. Forzar a que el servicio de streaming utilice vuestras características de streaming. Luego aquí también tenéis la opción de reescalar la salida, que reescalarlo en 720p o en 1080p. Luego aquí podéis elegir el control de la frecuencia. Aquí por lo general vamos a hacer sencillos. Para grabaciones dinámicas, es decir, para utilizar una grabación en base a la configuración por bitrate, se suele utilizar CBR, en las siglas de Constant Bitrate. Va a utilizar de forma constante esta tasa de bits que pongamos.
En el caso de que queráis grabar o transmitir utilizando un preset, por ejemplo, con una calidad constante, tendréis que seleccionar la opción CRF, que significa Constant Rate Frame. Yo suelo ponerlo en 18. Pero como es grabación de videojuegos y demás, podéis ponerlo incluso en 20. Tenéis que ir haciendo pruebas. Luego aquí en perfil de uso de CPU, esto ya os indica que cuanto mayor sea el perfil, menos CPU se va a utilizar. Es decir, si nos vamos a ultra fast, se va a utilizar muy poquita CPU. En cambio, si nos vamos a very slow o placebo, se va a utilizar muchísima CPU. Por lo general, en un fast o medium suele bastar. Luego aquí en perfil podéis poner un main o perfil height. Luego aquí en sintonizar, yo aquí no suelo poner nada, ya que suelen ser algunos filtros que ponen algunas características, pero muchas veces a mí me ha dado problemas para encodear vídeo, entonces yo no utilizaría este tipo de configuración. Y luego aquí podéis utilizar algunos comandos adicionales para configurar el X264. Lo mismo aquí ocurre con Recording. Aquí podéis elegir también la opción de generar un nombre de archivo sin espacio. Luego aquí el formato de grabación, como bien he explicado antes, eso dependiendo ya de vuestro software de edición de vídeo. Luego aquí también os ofrece la opción de configurar cuántas pistas de audio queréis que tenga vuestra grabación. Esto es muy útil cuando tenéis, por ejemplo, una capturadora de vídeo y el micrófono a la vez. Entonces así podéis grabar la capturadora por un lado y vuestro micrófono por otro. Ya lo podéis ajustar a la hora de editar el vídeo con Sony Vegas. Y luego aquí podéis también elegir otra vez el códec de grabación, que ya he explicado antes. Si elegís, por ejemplo, X264, os van a salir las mismas configuraciones que os aparecía en la ventanita de streaming, en la opción avanzada. Por lo general, para unas grabaciones o transmisión de videojuegos suele utilizar mucha gente el Constant Bitrate, ¿de acuerdo? Para transmisión suele ser 6000. Para grabación podéis utilizar una tasa de bits constante superior, como 12000 o 10000. Yo prefiero para grabación de vídeo el CRF y ponerlo en 18 o 20. Bien, esto ya, como digo, es bastante similar a lo que hemos configurado antes en streaming. Luego aquí también podéis configurar las pistas de audio, la calidad que queráis que tenga en bits cada pista de audio. Y luego aquí podéis hacer un replay buffer, es decir, activar un buffer de repetición de 20 segundos o 30, lo que queráis. Luego aquí en audio podéis elegir cuántos canales que queráis que tenga vuestro audio. Si queréis que sea mono, un canal, estéreo, 2 canales, 2.1, 4.0, ¿de acuerdo? Es dependiendo de vuestro micrófono, vuestro software de grabación. Y aquí la frecuencia de muestreo también. Aquí podéis elegir los dispositivos de audio que queráis que tenga por defecto cada una de las pistas de audio. Aquí podéis activar los micrófonos y demás. Incluso también lo podéis activar desde aquí, desde la propia ventanita de mixer o el mezclador. Luego aquí en vídeo, aquí ya os pone la resolución. En resolución de base os pone la resolución de vuestra pantalla. Y aquí en resolución de salida os pone la resolución que va a tener el archivo de salida a la hora de grabar o transmitir vídeo. Luego aquí en filtro de reducción, por lo general podéis utilizar un Bicubic, Sharpened o Lanczos incluso. Este no lo recomiendo ya que deja muchísimo artefacto. Pero entre estos dos el mejor es Lanczos. Luego aquí en valores de FPS podéis poner o bien 30 FPS o bien podéis poner 60. Ya dependiendo de vuestro hardware. En mi caso, como bien he dicho, como estoy utilizando un portátil, una laptop con gráficos integrados, pues al seleccionar la optimización inicial, el programa Streamlabs ha determinado que la mejor configuración era la resolución de lienzo base 1536 x 864. La salida de 720p y luego valores 30 fps. Pero
en vuestro caso, aunque os haya configurado estas características, también podéis forzar a que os grabe directamente en 1080p y os haga transmisión, o sea, la salida sea en 1080p y que directamente la salida sea en 60 fps. Esto lo podéis configurar como queráis, tanto la resolución de base como la de salida, como los valores de FPS. Pero debéis tener en cuenta que dependiendo de vuestro hardware, aunque pongáis estas características 1080p 60 fps, puede haber algunos cortes, ya que se sobresatura el hardware. Entonces ahí es donde tendréis que decidir qué configuración queréis que tengan vuestras transmisiones y vuestras grabaciones. Tendréis que hacer bastante trabajo grabando y transmitiendo vídeos de prueba para ver lo fluido que va el programa de grabación mientras graba o mientras transmite vídeo. ¿De acuerdo? Yo, por poneros un ejemplo, cuando utilizaba unos gráficos muy sencillitos de AMD, pues me daba bastantes tirones a la hora de grabar con un programa de Virtual YouTuber, así con un monigote donde hacía los gestos, pues esto daba muchísimos tirones. Obviamente con unos gráficos ya más avanzados, unos gráficos dedicados que suelen orientados para videojuegos, una Radeon o una GTX, pues suele ir bastante bien. Ya os garantiza que al menos vais a poder grabar o transmitir en 720p 60 fps como mínimo. Pero siempre recomiendo que hagáis grabaciones y transmisión de prueba. Luego aquí también tenéis en teclas de acceso rápido la opción de configurar algunos atajos de teclado para algunas funciones del programa Streamlabs. Por ejemplo, si queréis iniciar streaming, podéis configurar, por ejemplo, la tecla F1, por ejemplo. Que F1 sea vuestra tecla de inicio. Así, F1 de forma automática, cada vez que apretéis F1 se va a iniciar el streaming. Luego, si queréis detener el streaming, seleccionáis otra tecla, por ejemplo F2. Esto puede ser útil porque así estás jugando algo y, por ejemplo, no estás viendo la ventana, ya que solo tienes una pantalla. Entonces, únicamente aprietas F1 y F2 para iniciar y detener el stream de forma automática. Luego también tenéis la opción aquí lo mismo para configurar la grabación y detener la grabación de vídeo. Por ejemplo, yo puedo configurar F4 y luego aquí también tenéis la opción de añadir un atajo de teclado adicional para esta función. ¿Veis aquí? Aquí añadís, por ejemplo, otra tecla. De esa forma tenéis dos atajos de teclado para iniciar stream. Lo mismo podéis hacer con las demás funciones. Y en el caso de que queráis borrar algún atajo que hayáis hecho, únicamente le dais al botón menos y ya se os borra ese atajo en concreto. ¿De acuerdo? Esto, como digo, es bastante útil, ya que así podéis vosotros mismos crear vuestros propios atajos de teclado. E incluso podéis comprar algún mini teclado o algunas teclas por separado. Ahí incluso venden en mini teclados con 6 botones, 4 botones y únicamente conectáis ese pequeño mini teclado y configuráis esas teclas y así os ahorráis en tener que comprar, por ejemplo, un controlador de streaming como puede ser el Gato Streaming. Luego aquí, si os vais más abajo, también os da la opción de configurar atajos de teclado para funciones en las escenas. ¿Veis? Es decir, podéis mostrar capturas de pantalla, ocultarlas, mostrar alguna captura. Eso, por ejemplo, puede ser útil cuando queráis habilitar alguna ventana, queráis habilitar algún vídeo, algo de vuestra escena y queráis deshabilitarlo luego mediante un atajo. Incluso también os da la opción de cambiar de escena. Luego aquí en Sources os da la opción de silenciar el audio del escritorio e incluso silenciar el micrófono. Os da la opción tanto de silenciar como de activar la fuente de audio que elijáis. También tenéis la opción de seleccionar una tecla en concreto para cuando la tengamos pulsado esté silenciado esa fuente. Y luego aquí abajo tenéis la opción de lo contrario. Si apretáis una tecla, se habilita esa fuente de audio temporalmente hasta que soltéis la tecla. ¿De acuerdo? Esto, como digo, son atajos de teclado que pueden resultar muy útiles para los streamings y para las grabaciones, para no tener que estar abriendo todo el rato la ventana de OBS y que salga ahí justo en la grabación la ventana en grande. Así os ahorráis luego un poco de edición. Luego aquí en avanzado
Podéis seleccionar la prioridad que queráis que tenga el programa. Si queréis que tenga una prioridad normal, una prioridad baja o alta. Dependiendo de la prioridad que elijáis, va a utilizar más recursos o menos. Luego aquí también podéis elegir el formato de color, espacio de color. Yo eso lo dejo tal cual, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que podéis configurarlo en formato RGB, ¿de acuerdo? Ya son características más avanzadas, ya dependiendo de lo que necesitéis. Luego aquí en audio también podéis elegir el dispositivo de audio predeterminado para supervisar. Luego aquí también podéis elegir qué formato queréis que tenga vuestro archivo de grabación. Aquí pone año, mes, día, hora, minuto, segundo. Luego aquí también os pone el buffer de repetición, qué nombre de archivo queréis que tenga vuestro archivo de repetición. Luego aquí, si queréis que tenga vuestro stream un cierto retardo de 20 segundos, pues podéis activarlo o cambiar incluso la duración de retardo. Luego aquí también tenéis la opción de reconectar automáticamente cuando se pierde la señal, pues que se vuelva a reconectar después de un intervalo de segundos aquí. En este caso serían 10 segundos. Y aquí también podéis seleccionar cuántos reintentos como máximo puede haber. Luego aquí también tenéis la opción de configuración de red. Luego aquí en fuentes podéis activar la aceleración de hardware. Luego aquí también podéis desactivar la opción de archivos de caché. Luego aquí también tenemos la opción de colecciones de escena. Aquí podéis exportar los archivos o importar archivos de superposición. Luego que también podéis importar widgets y la opción de no hacer copia de seguridad de los archivos. Multimedia en la nube. Luego aquí también tenéis las notificaciones, que esto lo que permite es que el programa, cuando detecta que hay algún error durante la grabación o la transmisión de vídeo, os va a salir aquí abajo un mensaje de error. Os va a decir frames perdidos o ha habido un error durante la transmisión. Podéis configurar las notificaciones cuando queréis que os avise. El umbral de fotogramas omitidos, también los fotogramas perdidos. Esto puede ser útil sobre todo para la primera configuración inicial, para que os aseguréis de que vuestra grabación o vuestra transmisión se graba con calidad antes de empezar a grabar y transmitir, ya que por ejemplo a mí me ha pasado de que estaba grabando o transmitiendo durante horas y luego me he dado cuenta que había algún error durante la grabación o transmisión. Luego aquí en apariencia podéis elegir el tema noche, que sé que tengo habilitado por defecto, o bien día, que sería todo blanco. Aquí también tenemos el ajuste del chat. ¿Qué tamaño queréis que tenga el texto? ¿Más grande, más pequeño? ¿Queréis que se muestre en el lado izquierdo o el lado derecho? Por defecto se suele mostrar el chat aquí en el lado derecho. Así que si habilitáis esta opción se pasa al lado izquierdo. Y luego aquí también pues el modo de selección de elemento de escena. Si apretáis doble clic se selecciona el grupo. Luego aquí control remoto. Esto lo podéis configurar si queréis controlar las escenas, las fuentes de audio, la grabación y todo desde un dispositivo móvil. Como por ejemplo puede ser Android o iOS. Entonces os descargáis la aplicación de Streamlabs Controller. Os aparecerá la opción de configuración inicial y escanearéis este código. Tenéis que apretarlo obviamente. Apretáis clic izquierdo y se os va a habilitar un código QR y lo escaneáis con vuestro dispositivo móvil para poder controlar el programa. Luego aquí también tenéis la opción de cámara virtual. Luego superposición de juego, si queréis que el programa Streamlabs se superponga dentro de vuestro juego y podáis hacer algunas configuraciones o poder ver el chat o algunos eventos mientras estáis jugando. Esto es muy útil, ya que hay algunos juegos que cuando los abres ya se bloquea por completo la opción de volver al escritorio. Y únicamente podéis volver al escritorio cerrando por completo el videojuego. Entonces, si queréis ver en tiempo real cómo va vuestro chat, vuestro streaming, pues podéis habilitar la superposición de juego. ¿De acuerdo? Estas serían las configuraciones básicas que hay que hacer nada más instalar el programa Streamlabs. Esto si queréis que tenga la configuración óptima para poder hacer streaming o grabación de vídeo. ¿De acuerdo? Luego, una vez que ya tengáis configurado eso,
aquí en fuentes vais a tener que añadir lo que viene siendo las fuentes de vídeo de vuestra grabación o de vuestro streaming. Entonces, si le dais aquí al botón de más, aquí os va a aparecer varias opciones. Empezamos por las fuentes esenciales, que suelen ser los archivos de clips o vídeos o sonido. Pues aquí ya os pone qué tipo de archivos soporta. Entonces seleccionáis esta opción y ya os va a salir una ventana para agregar fuente. Podéis poner el nombre que queráis. Media file, por ejemplo, es agregar fuente. Y aquí en archivo local podéis buscar vuestro archivo que queráis. Aquí también podéis configurar la gama de color que queréis que tenga, parcial, completo, ¿de acuerdo? Por lo general suele bastar la configuración predeterminada. Únicamente seleccionáis el archivo local y listo. Esto en caso de que queráis utilizar un archivo de vídeo o un archivo de imagen. Luego también os da la opción de añadir un dispositivo de captura de vídeo. Aquí os da la opción de agregar lo que vendría a ser, por ejemplo, vuestra webcam, o bien, en caso de que tengáis una capturadora de vídeo dedicada, aquí os debería aparecer vuestro dispositivo. Suele aparecer muchas veces como USB device. Lo seleccionáis y aquí ya se os va a aparecer la previsualización del vídeo del dispositivo. Aquí podéis configurar las características del vídeo, que en mi caso me aparece aquí esta ventanita de propiedades, donde podéis configurar el brillo, el contraste, matiz, ¿de acuerdo? Entonces esto se puede configurar. Luego aquí también podéis configurar el tipo de resolución FPS, o sea, si queréis que sea el predeterminado propio del dispositivo o si queréis configurarlo de forma manual. Aquí debéis tener en cuenta varias cosas. Si el dispositivo acepta 1080p de FPS, podéis configurarlo perfectamente a esa resolución y esa tasa de FPS. Pero si el videojuego solamente está a 30 FPS, se va a ver tirones, parpadeos o algún otro defecto. Entonces, como digo, debéis tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la resolución y tasa de frames por segundo que acepta vuestra capturadora y la tasa de frames por segundo y resolución de vuestro videojuego. Luego aquí también podemos seleccionar el formato de vídeo. Aquí también el espacio de color, rango de colores, queréis parcial, completo, el buffer si queréis habilitar repetición, y luego aquí también tenéis la opción de voltear verticalmente, usar decodificación de hardware donde esté disponible. Y luego tenemos esta opción que pone modo de salida de audio. Aquí lo dejamos en captura de audio solamente y aquí seleccionamos utilizar dispositivo de audio personalizado. Esto es importante ya que si no, lo que puede ocurrir es que vuestra capturadora únicamente recoja vídeo pero no de audio. Entonces, para solucionar este problema seleccionáis esta opción de aquí, de cuadradito, y aquí tenéis que seleccionar donde va a poner USB Video o USB Device. Y así os va a capturar también el vídeo, el sonido del videojuego. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto ya le dais a cerrar y ya está. Automáticamente se va a guardar todas las características y configuraciones de vuestro dispositivo. Y luego, por ejemplo, si queréis eliminar alguna fuente, únicamente lo vais aquí a estos iconos y le dais a quitar fuente. Aceptar y listo, ¿veis? Ya se ha eliminado por completo esa fuente. Bien, ya hemos visto cómo añadir archivos, tanto imágenes como vídeos. Ya hemos visto cómo añadir dispositivos de captura. Ahora vamos a ver cómo capturar pantalla. Aquí tenemos que seleccionar esto, la opción de captura de pantalla en fuentes. Le damos a agregar fuente y aquí podéis o bien seleccionar una fuente ya preestablecida, que es la que suele venir aquí por defecto, o bien agregar una nueva fuente y ponemos pantalla. Y luego aquí le damos a agregar fuente. Ahora, aquí os va a aparecer varias opciones. La opción de capturar toda la pantalla, si queréis hacer una grabación de todo lo que está pasando en vuestra pantalla. Luego también tenéis la opción de grabar únicamente la captura del juego. Aquí el programa os va a detectar el videojuego que estéis
que estéis jugando en ese momento. Y luego también tenéis la opción de capturar una ventana en concreto. ¿Veis? Aquí os va a aparecer varias opciones. Entonces seleccionáis una de estas opciones y le dais aquí hecho. Esto va por prioridades. La fuente que está más arriba es la que va a superponerse. Entonces, si tenéis alguna imagen pequeñita y está debajo de la fuente principal, no se va a ver. Para poder habilitar y ver esa imagen chiquitina, tendréis que poner esa fuente arriba del todo. ¿De acuerdo? Es un pequeño tip, un pequeño consejo. Luego aquí también tenéis la opción de añadir una captura de juego, aparte dentro de lo que nos recomienda por defecto el programa Streamlabs. Aquí le damos a captura de juego, vamos a agregar fuente y aquí tenéis varias opciones, o bien el modo automático, que es el que va a detectar automáticamente el videojuego que estemos en ese momento ocupando. Luego también tenemos la opción de capturar cualquier aplicación de pantalla completa, capturar una ventana específica. Aquí tendréis que seleccionar qué ventana, en la ventana tendréis que elegir vuestro archivo de videojuego, que os pondrá, por ejemplo, si estáis jugando al Doom Eternal, os pondrá doometernal.exe. Seleccionáis el ejecutable del videojuego y ya os debería aparecer aquí una previsualización del juego. Y luego aquí podéis elegir la prioridad de captura, que el título de la ventana debe coincidir con el título, y si no, buscar una ventana del mismo tipo o solamente coincidir con el título, y si no, buscar una ventana del mismo ejecutable. Bien, esto, como digo, son configuraciones que podéis elegir en caso de que no os aparezca aquí vuestro videojuego. Luego también tenéis la opción de capturar el cursor, utilizar la compatibilidad anti-trampa. Toda la verdad es que no sé para qué sirve. También podéis limitar la tasa de captura de fotogramas. También podéis habilitar transparencia. Y la tasa de captura aquí yo lo suelo dejar en normal, que lo he recomendado, pero podéis elegir también una tasa de captura más rápida. Bien, en caso de que no os aparezca aquí vuestro videojuego, yo os recomiendo que cerréis por completo el programa Streamlabs, lo volváis a abrir como administrador, cerráis por completo el programa, os vais aquí otra vez, Streamlabs, apretáis clic derecho, ejecutar como administrador, y ahora otra vez os vais aquí a la fuente de captura de videojuego. Dais clic izquierdo 2 veces y luego aquí ya en la ventana os debería aparecer vuestro ejecutable del videojuego. Esto en caso de que no os apareciera el videojuego que queréis grabar en ese momento. Bien, esto en cuanto a videojuegos. Luego también podéis capturar una ventana cualquiera, por ejemplo de Google, una ventana de AEG-Sub, una ventana de Word. Entonces, seleccionáis aquí captura de ventana, agregar fuente, aquí lo mismo, es agregar fuente y aquí en ventana os va a aparecer todos los ejecutables que podéis añadir a la opción de captura de ventana. Le dais a aceptar y ya está. Luego aquí también tenéis varias opciones como por ejemplo añadir imágenes, una imagen que queráis añadir, agregar fuente y lo mismo, buscáis el archivo de imagen aquí. Cuando ya lo tengáis configurado le dais a hecho. Luego también tenéis la opción de añadir una fuente de navegador. Queráis añadir una dirección en concreto. Esto, por ejemplo, es útil para algunas funciones, algunos widgets durante las transmisiones de vídeo. Por ejemplo, las notificaciones de suscripciones o bien del chat. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente seleccionáis esta opción, agregáis la fuente y aquí copiáis la dirección de la fuente que queráis que se reproduzca en ese momento. Luego aquí también tenéis la opción de capturar mediante OpenVR, esto es para realidad virtual.
Luego también tenéis la opción de repetición instantánea. Si queréis hacer repeticiones en una ventanita, con las repeticiones, las mejores jugadas, etcétera. Luego aquí también tenéis la opción de añadir solamente captura de audio. Y aquí también tenéis la opción de añadir texto. ¿De acuerdo? Esto sí lo suelo usar bastante. Aquí podéis usar una fuente de Google o bien elegir una fuente ya propia. Por ejemplo, elegir, yo suelo utilizar Arial, pero aquí os ofrece muchas opciones de fuente. En realidad son las fuentes que tenéis instaladas en vuestro dispositivo más algunas adicionales que tal vez añada Streamlabs. Que elegís el estilo de fuente, el tamaño. También tenéis la opción de leer el archivo de texto que tengáis en un archivo .txt. Esto es útil, por ejemplo, para los Streamlabs, para las notificaciones de cuál ha sido el último la última donación. También podéis transformar el texto a mayúscula, minúscula. Podéis elegir también el color. Queréis que el texto sea vertical, la opacidad, el color de fondo, degradados, ¿de acuerdo? Son características de texto. Cómo queréis que esté alineado al centro, izquierda, a la derecha. Luego si queréis que tenga contorno, si queréis habilitar el modo chat u otras extensiones de texto adicionales. ¿De acuerdo? Esto, como digo, son configuración de texto. Ya dependiendo de vuestro archivo que queráis configurar de texto, o si queréis únicamente poner, por ejemplo, hola. ¿Veis? Y se añade el texto arriba a la izquierda. Y esto luego lo podéis mover aquí perfectamente. Apretando clic izquierdo con la manita, lo podéis mover este texto donde queráis. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, la primera toma de contacto con las fuentes de Streamlabs. Luego, estas fuentes podéis configurarlo de forma adicional, como he dicho, o bien seleccionando la fuente y apretando clic izquierdo para arrastrarlo por toda la pantalla, o bien apretando aquí con la opción de flechitas y encogiendo o agrandando esa fuente. Luego también tenéis la opción de aquí, si por ejemplo seleccionáis una fuente y apretáis clic derecho, aquí os va a aparecer la opción de invertir selección, seleccionar todo, copiar. Lo que sí que os puede ser útil, por ejemplo, es la opción de transformar edición. Aquí, en transformar edición, os va a salir una ventana, que es la opción para girar la fuente, un giro de 90 grados, o bien recortar la fuente. Si queréis recortar tantos píxeles a la derecha, a la izquierda, a superior e inferior, ¿veis? 50 y se empieza a recortar la fuente. Entonces vais aumentando aquí poco a poco lo que queráis. ¿De acuerdo? Esto dependiendo de si queréis recortar vuestra fuente de imagen. Aquí, si recortamos esto, vais a ver lo que pasa. Le damos aquí transformar edición. Y aquí veis, incluso os da la opción de reducir el tamaño, cambiar la resolución del tamaño, incluso cambiar la posición a ser una posición más exacta y luego recortar, como he dicho. Por ejemplo, recortamos 50 a la izquierda. ¿Veis? Ya se empieza a recortar. Y si aumentamos más se va a recortar hacia la izquierda todo. ¿Veis? Va perfecto para ajustar vuestro tamaño de la ventana que tengáis abierta en ese momento al tamaño de salida del vídeo. Luego también aquí en transformar os da la opción de centrar la pantalla horizontalmente, verticalmente, centrar en pantalla, flip vertical, girar de forma vertical, girar de forma horizontal, girar 180 grados, estirar la pantalla, ajustar la pantalla. ¿De acuerdo? Son opciones, eso ya dependiendo de cómo queréis que quede esa fuente en concreto en la pantalla. Luego aquí también tenéis la opción de crear un proyector de fuente de salida que se proyecte en una ventana externa.
y así poder hacer pantalla completa. Luego aquí también tenemos el modo rendimiento para optimizar y que no esté consumiendo recursos la previsualización. Luego aquí también tenemos la opción de filtros. Aquí tenemos una gran cantidad de filtros. Tenemos escala de grises, tono sepia, dramático, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos la opción de añadir filtros adicionales, como por ejemplo pueden ser máscaras, mezcla de imágenes, corte, relleno, corrección de color. De aquí el más importante de todos es la clave de color. Aquí la clave de color le vamos a agregar, nos va a permitir hacer el efecto croma. Si tenéis un croma con vuestra webcam, tendréis que seleccionar aquí en tipo de clave de color. Podéis elegir por defecto verde, azul, rojo o bien un color personalizado. Aquí movéis esta ventanita, aquí seleccionáis este botoncito y arrastráis esto a la pantalla, a la previsualización, que aquí se debería estar viendo vuestro croma. Únicamente ponéis en algún lugar del croma, apretáis clic izquierdo y ya se os va a capturar este color. Y todo lo que sea de ese color se va a volver transparente. Aquí incluso podéis configurar la suavidad o la similitud que queréis que tenga, esa clave de croma, por así decirlo. Luego aquí queréis, por ejemplo, quitar un filtro, os vais otra vez aquí a filtros y tenéis la opción de o bien omitir este filtro, ¿veis? Ya se omite, o bien borrarlo directamente. Bien, y lo mismo también podemos hacerlo con las fuentes propias de la escena. Aquí tenemos la opción de ocultar una fuente, habilitar esa fuente. También podemos bloquear la fuente para no fastidiarla mientras estamos en directo. Así se queda completamente fijo. Y como digo, también podéis borrar esa fuente. Bien, esas serían las configuraciones básicas de la fuente. Luego aquí en Mixer, aquí os pone por lo general vuestras fuentes de audio. Entonces en las fuentes de audio podéis configurar tanto las propiedades que tenga. Aquí en propiedades podéis elegir el dispositivo, el volumen, la pista de grabación, transmisión, sincronizado, si queréis que utilice marca de tiempo, la supervisión. Esto si queréis escuchar en los auriculares a la vez que grabáis vuestra propia voz. Y luego ajustes globales, que es lo de los ajustes de la configuración que vimos al principio. Luego aquí desde la propia ventana de Mixer podéis silenciar la fuente de audio que queráis, ¿veis? Y se silencia por completo, por ejemplo el micrófono. Y luego incluso aquí también tiene la opción de filtros. Al igual que en las fuentes, también tenemos aquí en el Mixer filtros de audio. Estos filtros son algo más complejos, eso ya lo dejaré para otro vídeo. Aunque ya os adelanto que lo mejor que podéis hacer es no grabar con filtros, ya que muchos de esos filtros, en algunas frecuencias, en algunas vocalizaciones, suele omitir algunas letras. Y al final se borra un poco la calidad del audio. Y luego ya por último, deciros que aquí tenéis la opción de crear nuevas escenas. Podéis tener una escena para grabación de vídeo, otra escena para los streamings, otra escena para el inicio del streaming. Así tenéis varias escenas y vais rotando entre escena y escena durante la grabación. Luego, cuando queráis grabar un vídeo, le vais a tener que dar al botón de iniciar grabación. Y os va a aparecer aquí un botoncito de que se está grabando el vídeo. Así como veis ahora mismo en mi pantalla, que lo veis se está grabando, pues os debería aparecer un botón similar. Luego, si habéis iniciado sesión para hacer las transmisiones en directo, aquí os va a aparecer en Streamlabs una opción que pone transmitir en directo. Y aquí os va a aparecer una ventana de confirmación de que queréis iniciar ese streaming. Aquí os va a aparecer el título del streaming que hayáis configurado en vuestra plataforma. Luego la categoría, el videojuego, ¿vale?, que hayáis elegido para hacer streaming. Luego, si queréis añadir alguna etiqueta de Twitch.
Y luego, si queréis conectar con Twitter para compartir el stream, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tengáis configurado, le dais aquí a confirmar y transmitir en directo. Si tenéis la opción de Prime, también os podéis configurarlo para hacer streaming en 2 plataformas o 3 a la vez. ¿De acuerdo? Y luego también aquí, si habéis iniciado sesión, os va a aparecer la opción de temas. Temas y tienda de aplicaciones. Esto es bastante útil, ya que hay algunos temas que son completamente gratuitos y que lo podéis instalar perfectamente. Hay temas muy bonitos, como veis, y la verdad es que ahorran mucho tiempo. Ya poder contar con overlays profesionales así completamente gratuitos, como digo. Mira, en mi caso yo tengo instalado estos 2 overlays. Tengo por aquí, tengo este overlay de aquí y luego también tengo este de aquí. Como digo, aquí tenéis una gran cantidad de temas para poder instalar para vuestros directos. Así que yo os aconsejo mucho que le echéis un vistazo a la tienda de temas de Streamlabs. Esta para mí es la gran ventaja que tiene Streamlabs sobre OBS. Y ya para terminar os voy a enseñar cómo podéis configurar los widgets propios de Twitch y de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tengáis iniciado sesión con vuestra plataforma, ya sea Twitch, ya sea YouTube, aquí os va a aparecer una ventana de widgets. Aquí tenéis varias opciones. En general, lo que más suele utilizar todo el mundo es el cuadro de alertas para ver en tiempo real quién se ha suscrito y poder poner un mensajito de gracias por suscribirte, tal persona. Luego también mucha gente utiliza el cuadro de chat para que se superponga el chat en directo. Luego aquí también tenemos el recuento de espectadores, si queréis ver en el vídeo cuántos espectadores tenéis en esa transmisión. Luego aquí también tenéis la opción de el jefe del stream, es decir, quién ha contribuido más en el stream. Y por lo general, esos suelen ser los widgets que más se utilizan en los directos de Twitch y YouTube. Entonces, para configurar el cuadro de alerta, nos tenemos que ir aquí. Le damos a cuadro de alerta, hacemos agregar fuente o apretamos 2 veces clic izquierdo, creamos una nueva fuente y aquí nos va a aparecer varias opciones. Por defecto va a venir configurado, por ejemplo, los bits con este tipo de PNGs, ¿de acuerdo? Luego aquí también tenéis la opción de añadir un PNG personalizado con algún mensajito, algún vídeo bonito. ¿Veis? Yo tengo aquí configurado unos PNGs bastante chulos. Únicamente os tendríais que ir aquí, seleccionar vuestra fuente, os vais aquí a multimedia. Aquí podéis elegir el archivo en cuestión que queréis añadir y aquí el archivo de sonido. Como digo, aquí podéis elegir tanto imagen como vídeo. Luego aquí podéis elegir cómo queréis que sea la animación, que aparezca gradualmente, rebotando, ¿vale? Varias opciones hay aquí. Luego aquí, cómo queréis que sea la animación para ocultar el cuadro emergente de alerta. Luego si queréis que tenga alguna animación adicional como un contoneo, un rebote, un bamboleo, ¿sabes? Aquí tenéis varias opciones. Aquí el diseño, si queréis que el texto esté debajo, por defecto suele estar debajo. Luego también podéis poner el texto superpuesto, el texto a un lado. Luego, como digo, aquí aquí por defecto ya suelen venir, creo que una animación de un zombie persiguiendo. Entonces, si queréis dejarlo tal cual, perfecto. Y si no, podéis configurarlo como más os guste. Luego también tenéis la opción de añadir pues, el widget ya de forma más compleja, mediante código HTML o CSS. ¿De acuerdo? Esto ya podéis configurarlo como más os guste. Y luego aquí también tenéis la opción de modificar el ancho y el alto del cuadro de alerta. Pero eso lo podéis configurar perfectamente desde la ventanita de aquí. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que ya tengáis configurado todo vuestras cuadros de alerta, ya tengáis, al menos tenéis que tener lo básico, que es los seguidores, los hosts y luego las suscripciones. Luego ya si
ganáis dinero, pues los bits, las donaciones y demás. Una vez que ya tengáis configurado todo esto, podéis probar cómo quedaría el widget de seguir, ¿veis? Así quedaría. Cómo quedaría la suscripción, donación, bits, post. En mi caso me aparece así, duplicado porque ya tenía configurado aquí una ventana de cuadro de alerta, pero no os debería aparecer doble, solamente os debería aparecer una ventana. Una vez que ya tengáis configurada vuestra ventana, le dais aquí a aceptar, le dais a hecho y ya está. Incluso también podéis, como digo, ponerlo aquí en una esquinita, ajustar el tamaño y probar aquí otra vez los widgets. Esto ya lo ajustáis como más os guste. Y yo creo que ya con esto ya hemos tocado prácticamente todos los temas básicos para que podáis iniciar vuestras grabaciones de gameplays de videojuegos o hacer streamings. De todas formas, recordad siempre que si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios, que yo estaré encantado de ayudaros, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!